Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Seguimos con este tema del análisis, o más que un análisis, una mirada desde alguna óptica quizás no tan tradicional sobre la ciencia. Hemos dicho en la entrega 1 que la ciencia, la que llega hasta nuestros días, es fundamentalmente lo que suele decir una ciencia newtoniana, porque sigue exageradamente la parte física de la ciencia que elaboró Newton. Quiero hacer el descargo de que Newton, Isaac Newton, si bien fue un físico, hay que aclarar que el hombre también incursionó en otras áreas de la ciencia, y solamente lo que a posteriori se ha, apuntalado o se ha seguido o se ha desarrollado o se ha mantenido de esa ciencia la parte de la física, a punto tal de que la mecánica clásica en física es la física de Newton. Pero hay que decir que Newton también incursionó en la alquimia, también fue teólogo, inventor, matemático, y aparte de todo eso físico. O sea que en un poco, no en la defensa, pero sí en hacer justicia, el hombre incursionó mucho más de lo que se dice o se ha dicho a posteriores, que solamente hizo hincapié en la física, y más concretamente en la parte de la física y la mecánica clásica. La mecánica cuántica ha venido desde hace ya más de 100 años atrás a variar la física de Newton, y sin embargo, de alguna manera de nuevo aparece algo que yo he mencionado en otras oportunidades, de que aparece una especie de ciencia ninguneada, es decir, que no se hable mucho de eso. Se suele poner, o hasta hace no muchos años, como una asignatura opcional en las distintas carreras a la física cuántica. La física clásica es la que se toma por la verdadera, y es como que esta otra siempre, queda un paso atrás. Y hay que decir que la mecánica cuántica genera una serie de nuevas preguntas, que hay muchísimo estudio de eso, pero todavía no termina de difundirse, públicamente no es tan popular como la otra, y ahí es donde uno da para llamarse ¿por qué será que la ciencia a día de hoy, año 2020, en pleno coronavirus, la ciencia, esa ciencia clásica o hegemónica, o la dueña de la verdad o de los poderosos, resiste a todo ese nuevo conocimiento que de alguna manera cuestiona los postulados básicos de esa ciencia que se elaboró a, siglo XIX y gran parte del siglo XX, y hasta la actualidad defendida, pero solo ese aspecto, esa ciencia interesada, esa ciencia que a día de hoy se muestra claramente con que lo único que hace es resistir. Ya hemos hablado de Thomas Kuhn, que el hombre ya planteó claramente en el tema de las revoluciones en ciencia y cómo los paradigmas caen, y la verdad que estamos quizás en una época histórica del hombre donde un paradigma, que es esa ciencia mecanicista, materialista, clásica y con claros intereses fundamentalmente económicos, deba caer para que aparezca una ciencia que incluya, por ejemplo, desde la mecánica cuántica, un montón de fenómenos que ya no son físicos, o por lo menos no de la física clásica. Entonces ahí cambia completamente las conclusiones a las que se llega. Un ejemplo, y voy a hablar del área de lo que yo conozco. Nosotros en biología hablamos de que es la biología el estudio de la vida, y resulta que mecánicamente, hace 200 y pico de años,
que se ha tratado de explicar con la mecánica clásica a qué es lo que es la vida. Y resulta que no hay manera, desde esa, digamos, partiendo de esa base teórica, de llegar siquiera a acercarse a entender o definir, algo que gusta mucho a la ciencia definir, qué es la vida. Es que la vida, aparte de ser un fenómeno físico, es un fenómeno, por lo menos el 50%, que no es algo físico. Y ahí radica el problema de que la biología clásica, así como está planteada a día de hoy, jamás va a poder definir lo que es la vida, porque está solamente haciendo foco en la parte física. La parte física ya la conocemos, no es que sepamos absolutamente todo, pero sabemos un montón, ¿sí? De los tejidos, de los órganos, de las células, digamos, el interior de las células con todas sus organelas, de que esas organelas a su vez están constituidas por una serie de moléculas o macromoléculas y cómo interactúan esas moléculas, pero siempre estamos hablando de pedacitos de materia y terminamos en lo mecánico, en una ciencia mecanicista, materialista, pero ¿qué anima? ¿Qué de repente a esos pedazos mecánicos o esos pedazos de distintos elementos, llámese lípidos, proteínas, ¿sí? Glúcidos, pero ¿por qué están vivos? Y ahí es donde la ciencia interesada se cierra y eso no se investiga, eso no es buena ciencia, eso no da dinero en concreto, o quizás, digamos, no interesa por el momento. Y acá es donde quiero abrir y poner abrir una pequeña endija, que no es solamente que no dé dinero, sino que da lo que está por detrás de dinero, no da poder, o mejor dicho, si se supiera, quizás esos grupos perderían cierto poder. O sea que, concretando, observamos a día de hoy una resistencia clara de ciertos grupos hegemónicos, poderosos, con mucho dinero, con mucho poder político, que de alguna manera sigue defendiendo esa ciencia antigua, a la cual Jacum está diciendo que es un paradigma que ya desde 1960 que viene cayendo, o está claro de que es así, y sin embargo no termina de caer del todo. Y habría que analizar si lo que está pasando en el año 2020 no es nada más que la resistencia para no terminar de caer y seguir en ese digamos, vía de que se respete esas ideas, porque si no, esos grupos perderían quizá su poder. Entonces, preguntándonos el porqué de esa resistencia, vemos que están estos grupos privilegiados o hegemónicos, y que son los poderosos. Ahora, hablando de hegemonía, me gustaría aclarar de que se ha hablado mucho de hegemonía como desde distintos ángulos. Uno sería la hegemonía de las naciones. Y es cierto que hay naciones que han sido poderosas y de alguna manera imponen, ¿no? Su poder ante otras. También se ha hablado de la hegemonía cultural, es decir, cómo la civilización actual en el ser humano, vemos que culturalmente también aparecen modalidades que hacen que ocurran ciertas hegemonías donde se impone un tipo de cultura que prácticamente hoy en día ha teñido a todos los habitantes del planeta con ciertos valores, creencias, costumbres, y hoy en día vemos prácticamente que en el mundo ha prevalecido esta hegemonía cultural del primer mundo, por así decirlo, y por poner un solo ejemplo y para que se entienda, todo el mundo hoy en día prácticamente andamos con un celular en la mano y bueno, es un adminículo que prácticamente y para cierta juventud no podría vivir sin él, ¿no? O por lo menos eso es lo que cree. Pero voy a abrir, recién hablaba de abrir una rendija
Y esto es hipotético, pero la verdad que llevo ya años incursionando en este aspecto, o sea que si bien lo planteo como hipotético, tengo, digamos, una evidencia que es amplísima. Y es que hay una hegemonía oculta. Y ustedes van a decir, bueno, ya sé por dónde viene por el lado del grupo Bilderberg, de esos poderosos, de esa élite poderosa, y sí es mi respuesta y no a la vez. Es decir, es verdad que hay un grupo, como serían, insisto, grupo Bilderberg, grupo de poderosos en cuanto a dinero y a posiciones de poder, digamos, político, social, incluso cultural. Pero atrás de esos grupos hay un conocimiento que, según mi humilde investigación, pero investigación al fin, maneja un tipo de conocimiento que es antiquísimo, primero. Segundo, es oculto, es decir, jamás o prácticamente nunca en las distintas civilizaciones y en las distintas modalidades de educación de distintos grupos sociales, ha sido un conocimiento que se divulgara ampliamente, sino que siempre permaneció como un conocimiento de ciertas sociedades, y en muchísimos casos todos sabemos, porque se habla de sociedades secretas. Cuando uno quizá ingenuamente y en la inocencia de la edad cuando que tiene uno cuando va a la escuela secundaria, sabe que, por ejemplo, acá en Argentina, el héroe máximo, José de San Martín, pertenecía a una logia, que era un grupo más bien muy, muy privado, y donde, que era la logia Lautaro, donde ahí, digamos, discurría cierto conocimiento que no era para cualquiera, y menos para el pueblo de a pie. Y así podemos seguir con una serie de próceres o personas notables de esa época que siempre, cuando uno ve, han permanecido a ciertos grupos, no muy donde se maneja un conocimiento que no es, digamos, para todos. Ahora, estos grupos, hay veces que siempre se ha negado que fuese un grupo que tuvieran un tipo de conocimiento referido al ocultismo, porque está muy instalado por Hollywood y por todos los medios de difusión y por todo el tema de costumbres y valores de nuestra sociedad actual, de que el ocultismo es estupideces o es un conocimiento de tipo donde hay magia negra, una cosa que no son, primero que son tonteras, es decir, es como para decir, ay, que creen eso, creen solamente en pavadas, cosas que no son ciertas. Y cuando uno estudia un poco ciertas civilizaciones, y pongo, por poner un ejemplo, una, que es la civilización egipcia. En Egipto, la magia, algo que ahora nos parece totalmente superado y anticientífico y estúpido, era absolutamente tenida en cuenta con un conocimiento de tipo, no con ese nombre, pero le darían ellos, pero científico y de muy altísimo nivel, donde la magia, o en Egipto que era Heka, era más que importante, porque no era sacar un conejo de una galera o hacer un truco donde de abajo de un pañuelo aparece un ramo de flores, sino que Heka en egipcio era el conocimiento de las energías celestes y terrestres. Y uno dice, bueno, la pavada de que ya está hablando de las energías, que eso es esoterismo, que eso es, digamos, ingenuidades, siempre se ha presentado así. Y resulta que a día de hoy, cuando uno
empieza siquiera a conocer y a profundizar un poquito en la mecánica cuántica, en lo que es la física de la mecánica cuántica, encuentra que todos son energías, vibraciones, frecuencias, y cuando uno dice, oh, los egipcios hablaban del conocimiento de las energías, esas energías naturales, celestes, o sea, las que vienen a la Tierra, y terrestres, las que de alguna manera la Tierra devuelve o genera también, empiezan a aparecer un montón de fenómenos que de estúpidos, pavos, o incoherentes, o mágicos, no tienen nada. Son absoluta y profundamente científicos. Entonces, empieza a entender de que ha habido, y hay a día de hoy, un conocimiento por demás de profundo, y que yo acá lo planteo como hipótesis, ¿no? De que esta hegemonía oculta, que a día de hoy yo creo que quien sea un poco curioso ya estará sospechando, se habrá dado cuenta que existe, que ha existido, y que como toda cosa en el planeta Tierra y en el universo, me atrevo a decir, todo conocimiento puede ser usado tanto como para el bien como para el mal. Entonces, si encontramos que hay una hegemonía oculta, y le voy a agregar una palabra que muchos van a decir hoy, les da como cosa decir, no, ¿cómo va a hablar de eso? Una hegemonía oculta y satánica, es decir, que utiliza de manera totalmente egoísta, totalmente impiadosa, totalmente cruel, para llevar adelante sus designios más antojadizos. Se empieza a entender un conocimiento muy antiguo, muy profundo, y que en las entregas posteriores trataré simplemente de ir tocando. Sé que para muchas personas esto puede parecer absolutamente delirante. Lo único que digo es que honestamente estoy entregando lo que a lo largo de toda mi vida de el estudio de la ciencia, miren de dónde vengo, he ido encontrando tantas cosas en el camino que a fuerza de golpearme, no es que sea ningún iluminado ni ultra despierto, inteligente, no, sino que simplemente por darme tantas veces con la frente en el suelo, y haber tenido que cambiar tantas creencias que yo creía que era ciencia absoluta y verdades absolutas, a costa de, como digo, golpearme tanto ante las evidencias que me ha ido dando la vida, y de sufrir tanto, porque tener que cambiar cosas que daba por absolutamente ciertas, que eran parte de mí, pero inamovibles según yo en ese momento, se lo estoy tratando de acercar a ustedes. Trataré de seguir sobre esta temática en una entrega posterior. Un mapa de Buenos Aires, un plano de Buenos Aires, un plano urbano. Cuando sale la fotocopia, de golpe veo que hay un gran triángulo que forma las 3 sedes de los poderes del Estado. Trazo el triángulo, los dos catetos y la hipotenusa, porque me daba como un ángulo recto donde se encuentra el Palacio de Tribunales, el Palacio de Justicia, y trazando las bisectrices de los 3 ángulos, veo que confluyen en un punto y averiguo que ese punto está en la calle Perón 1242. Voy a pasar por la calle y veo que está la sede de la masonería. Y entonces ahí ya mis ojos se arquean de sorpresa y digo, acá hay otra cosa mucho más interesante. Mucha disección del ángulo que se encuentra en el Congreso. Veo que una de las líneas va directamente donde está el obelisco de Buenos Aires y la otra a donde está el Banco Central, la otra línea de la trisección. Entonces ya esto toma otra envergadura un poco más seria. Digo, acá hay una planificación de una geometría que se impone de un modo invisible. No es casualidad. No hay ninguna casualidad, porque esto
no lo podemos ver a nivel peatonal. Sí. Tampoco nos podemos dar cuenta si tenemos una pista aérea, pero cuando colocamos las instituciones y veo cómo se interrelaciona, entonces, bueno, acá sucede algo extraño. Un gran triángulo que forma la Corte de Justicia Real, el Palacio Real donde vive la Reina de Inglaterra, y el Parlamento donde está el Big Ben. Hago exactamente lo mismo, busco la trisección del ángulo, donde está el Palacio Real, y uno va directo al Banco de Inglaterra y el otro a la Torre de Londres, que era el antiguo centro de poder de la monarquía británica, donde se encuentra la Gran Logia de la Masonería, aparece la Catedral de Westminster, la Abadía y el primer ministro. Entonces veo que... La casa del primer ministro. Exactamente, que con vértice en el Palacio Real, y un lado hacia la Gran Logia de la Masonería y el otro lado del gran ángulo hacia la Catedral de Westminster, la bisectriz exacta va hacia dónde? Pues hacia donde está el Parlamento. Después aparecen dos bisectrices o subbisectrices. Entre la línea que va a la Corte de Justicia Real y el Parlamento, la bisectriz va a donde reside el primer ministro, en el 10 Downing Street. Y en la línea que va desde el Palacio Real a la residencia del primer ministro y del Palacio Real a la Gran Logia de la Masonería, la bisectriz va directamente a la Corte de Justicia Real. Por lo cual esto me da que es exactamente una planificación geométrica de una precisión espectacular. Está hecho para favorecer al poder absoluto de la reina, exactamente. Y cuando vemos Buenos Aires todo al revés, funciona al revés. Claro, a favor de ellos. Claro, es increíble, ¿eh? Es increíble. Palacio Real, la Corte de Justicia Real y el Parlamento. Las bisectrices de los tres ángulos confluyen en un punto y en una zona donde está el primer ministro, el segundo Lord del Tesoro y el Foreign Office. Esto es, bueno, esto está muy bien planificado por los ingleses. La bisectriz del ángulo, donde está la Corte de Justicia Real, y el cateto que forman el Palacio Real y el Parlamento, aquí se encuentra, en este punto, sí, la Embajada de Chile, de la República de Chile. Justo ahí. Justo en este punto. Esto es geométricamente exacto. Entre el Palacio Real y el Parlamento. La República de Chile forma parte del Imperio Británico. Acá está la prueba. No es bla bla, que miró, que los vi, que... No, acá está. Si no, no le hubieran permitido a Chile estar en este lugar. Y lo vimos también en Malvinas, en el 82. Los mapuches, un montón de situaciones. Increíble. Pero esto es para que tome nota la Cancillería Argentina. Ojo con estos tipos. Trazo desde la Embajada Argentina, una línea a la Corte de Justicia Real, otro ángulo, otra línea del ángulo al Palacio Real, y la bisectriz va exactamente a la residencia del primer ministro, a todo el área donde está el segundo Lord del Tesoro y el Foreign Office. Quiere decir que estamos sometidos geométricamente y gravemente al Imperio Británico. Entonces vemos de vuelta el gran triángulo que conforman las tres sedes de los poderes del Estado, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces es el viejo teorema de que yo lo estudié de Euclides, pero recuerdo los libros de Repetto, Linkech y Fesquet que se estudiaron en el secundario. Trazar una circunferencia que pase por tres puntos dados. Se traza, con el método tradicional se traza y se encuentra un circuncentro. Se traza la circunferencia y ¿qué veo y qué observo? Que en esa circunferencia la masonería coloca el Banco Central, el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Estamos sometidos plenamente a la estructura del Imperio Británico. Esto es indubitable, no hay duda en esto. Porque la Gran Logia de Buenos Aires obedece al Imperio Británico. Totalmente, la mano de seda del Imperio Británico, la masonería. Para acotar, el obelisco de Buenos Aires se construye en el año 1936, en el mismo año que la Cancillería Argentina o la República Argentina adquiere la sede en Londres. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y también el mismo año donde el Estado compra el Palacio en Chorena para colocar la Cancillería, todas instancias del embajador Carlos Saavedra Lamas. Entonces, acá vemos que está la estructura económica de la Argentina, que es lo que más preocupa en este momento, está directamente sometida. Y siempre va a ser muy crítica porque esta línea que va del Banco Central va a terminar en el gran agujero
negro que estableció también la masonería. Ahora estamos viendo Vemos, en la foto de la izquierda, en el mismo lugar que está ahora el Ministerio de Economía, estaba el edificio de rentas públicas, que tiene en su fachada un buche. Tenemos las dos fotos, la del edificio antiguo y el nuevo. Y el nuevo. Sí. Este es del año 1858, o sea que es muy extraño, o sea, apenas tenemos ya la Constitución de 1853 y en 1858, en el 57 la masonería comienza a construir su sede en Argentina, en Buenos Aires. Todo es muy notable, pero en el año 1939, después del pacto Roca-Runciman del año 1933, en el año 1939 comienza a construirse el definitivo Ministerio de Economía. Entonces vemos que hay un gran aire de luz, que me pueden decir, sí, arquitecto, pero es un aire de luz de tipo reglamentario municipal. Sí, pero opera como un agujero negro. Eso es lo grave. Y si yo trazo una línea que una, la puerta del Banco Central, la puerta del Banco Nación, la puerta de la Casa Rosada, lleva directamente al agujero negro del Ministerio de Economía. Esto no es casual, Alberto. No, esto está perfectamente. Esto no es casual. Acá hay una planificación que es maldita. ¿Qué efecto produce esa línea? Esta línea, que todo lo que se genera en el Banco Central cae en el agujero negro. O sea, siempre vamos a ser pobres. Ajá. Por más que el territorio sea rico, en poderío minero, en poderío de la pampa húmeda, es decir, lo que sea todo.